Ya, entonces, buenos días, yo soy Pascal de Amesti, becada de primero, y hoy día la doctora Sad me pidió que hablara sobre el tratamiento farmacológico de glaucoma, más que nada centrado en las gotas. Entonces, tenemos diversas familias de hipotensores oculares. Clásicamente los más conocidos son los análogos de prostaglandinas, los beta-bloqueadores, luego tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, agentes colinérgicos, y últimamente han aparecido inhibidores de la roquinasa, y también hay que considerar los hiperosmóticos, que no los vamos a tratar hoy día porque son intravenosos. Entonces partamos por los análogos de prostaglandina. Estos son agonistas del receptor de prostaglandinas F2A, y el mecanismo por el cual bajan la PIO es que incrementan el flujo de salida del humor acuoso a través de la vía uveoscleral y en menor medida la convencional intravehicular. Y se ha visto que además a largo plazo genera un remodelado del cuerpo ciliar por una cascada de eventos que no está aún bien esclarecida. Esto genera una disminución de la presión intraocular de 25 a con un pic que ocurre a las 10 a 14 horas desde la aplicación de la gota, y un efecto máximo que se consigue como estable, digamos, entre las 2 y las 6 semanas de su uso. El washout también es entre 4 a 6 semanas. Esta gota es como de nuestra primera línea porque genera una buena baja de presión y es en general relativamente bien tolerada, pero igual tiene efectos adversos. Genera pigmentación del iris y también de la piel periocular, hipertricosis, triquiasis, y ya también más a largo plazo genera atrofia grasa, puede generar uveitis, queratitis y edema macular quístico. También tiene algunos efectos sistémicos que son menos frecuentes, pero existen también, como este flu-like syndrome, cefalea y hasta artralgias. Y como contraindicaciones tenemos el edema macular, más que nada porque va a exacerbar esta patología. Podría ser una contraindicación relativa al glaucoma uveítico, por lo mismo, porque si genera una uveitis también puede exacerbarlo. Tampoco es recomendable usarlo en queratitis herpéticas porque tiende a empeorar el cuadro, a reactivarla, y está contraindicado en el embarazo, porque en algunos estudios en animales se ha visto que algunos pueden ser teratogénicos y en realidad no está comprobado que eso sea seguro, así que es mejor evitarlo. Acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, estos se usan cada 24 horas y podemos ver que en Chile están los tres principales, que son el latanoprost, travoprost y vimatoprost. Estas son las presentaciones que vienen como monodroga. Para latanoprost tenemos Alatan, Latof, GAP, latanoprost bioequivalente de marcas como Opco, Lauten, Monoprost, que tiene la gracia que viene en este formato como o sea, que puede venir en el formato de monodosis. Kairos, y para travoprost tenemos Glaucoprost, Travatan, Travoc, y Vimatoprost tenemos Lumigan. Obviamente que también hay varias combinaciones que vamos a ver más adelante, pero estas son las presentaciones que encontré al menos en Chile de prostaglandinas solas. Pasemos ahora a los beta bloqueadores. Estos son antagonistas de los receptores beta 1 y beta 2. El timolol es antagonista de estos dos receptores, y el betasolol es más bien selectivo del B1, o sea, del beta 1. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y en general lo que hacen es que disminuyen la producción de AMP cíclico a nivel del cuerpo ciliar, y de esta manera disminuyen la producción del humor acuoso. Esto genera una disminución de PIO de 20 a 30% para el timolol y de 15 a 20% para el betaxolol, que tiene un menor efecto porque solamente actúa sobre los receptores beta 1. Y es importante destacar que tiene un efecto bilateral y que hay cierta absorción sistémica. El pico ocurre a entre las 1 y 3 horas desde la aplicación, y se estabilizan las concentraciones y el efecto al primer mes. También el washout es de un mes de duración aproximadamente. Y como efecto adverso, dado que son beta bloqueadores, el timolol en particular genera vasoconstricción por su acción con el receptor beta 2, y tanto el timolol como el betaxolol generan efectos a nivel cardíaco, que serían bradicardia, hipotensión sistémica, y hay otros efectos sistémicos que se han reportado como fatiga, trastornos del ánimo, y más locales como irritación ocular, alergia, queratitis. Y también es importante destacar que pueden enmascarar una hipoglicemia, entonces hay que tener mucho ojo con los pacientes
insulinorequirientes que pudiesen estar bajo riesgo de este cuadro, y que también puede exacerbar la miastenia gravis, entonces también hay que usarlo con cuidado en estos pacientes. Como contraindicaciones tenemos para el timolol, el asma y EPOC, no tanto para el betaxolol, porque como ya dije, al ser selectivo beta-1 el efecto pulmonar es mucho menor. Y otras contraindicaciones para ambos serían una bradicardia muy importante, un bloqueo AB, arritmias en general, y una insuficiencia cardíaca. Acá tenemos algunos ejemplos de beta-bloqueadores que se usan cada 12 a 24 horas. Nuevamente aquí está la monodroga. Tenemos menos disponibilidad porque en realidad el timolol está en varias gotas como asociadas. Pero timolol solo podemos conseguir el TIOF, que es de Sabal, y otros timolol, el bioequivalente de Oppo y Acen, que están ahí en la foto. Y para el betaxolol tenemos también de Sabal, el BEOF y Beto. Ahora, respecto de los agonistas alfa-adrenérgicos, estos van a actuar sobre el receptor alfa-2, particularmente la brimonidina va a ser como súper selectiva del alfa-2, pero también existe la acronidina que no es tan selectiva. En Chile en general vamos a considerar más bien la brimonidina solamente. Esta va a disminuir la producción del AMP cíclico, igual que el mecanismo del beta bloqueador, que va a disminuir la producción del humor acuoso, pero también va a tener cierto efecto de vasoconstricción a nivel del cuerpo ciliar y un aumento del flujo uveoscleral que se ha visto a largo plazo, que también podría estar en el fondo ayudando a favorecer el drenaje del humor acuoso. Estos van a disminuir la PIO en más o menos un 20 a 30%, con un pico a las 2 a 3 horas, y se va a conseguir el efecto como máximo o estable a los 14 días, de 7 a 14 días. De los efectos adversos, la más característica es la conjuntivitis folicular, pero también puede dar dermatitis de contacto, hiperemia, uveitis anterior, aromatosa, serostomía, incluso algunos efectos más sistémicos como fatiga, insomnio, puede interactuar con antidepresivos, especialmente los limados y la mitriptilina, así que es importante tenerlo en cuenta para la anamnesis, y puede ocasionar también cefalea, mareos. Como contraindicación, la más importante es que no se puede usar en niños menores de 2 años porque cruza la barrera hematoencefálica y puede generar depresión a nivel del sistema nervioso central. Así que hay que evitarlo en estos niños. Aquí algunos ejemplos. Este se da cada 8 a 12, o sea, cada 8 o cada 12 horas. Y tenemos la presentación al CO2%, que teníamos el Brimopres, Brimof, Ailat y otros brimonina bioequivalente. Y también Alergan nos ofrece el alfagal que brimonía al 0,15%. Bueno, tal como los otros medicamentos que ya he mencionado, hay varias asociaciones que vamos a mostrar después. Ahora, los inhibidores de la anhidrasa carbónica también van a disminuir la producción del humor acuoso, porque al bloquear la anhidrasa carbónica, recordemos que esta es necesaria para la formación de bicarbonato, que va en el fondo a participar de todo este balance hidroelectrolítico que genera la producción de humor acuoso. Y también se ha visto, sobre todo al ingerirse vía oral, que produce cierta acidosis metabólica renal, que va a reducir la actividad de la bomba o sea, sodio-potasio ATPasa, que también va a ser parte de este mismo proceso de bombeo de sodio y así arrastra agua para producir el humor acuoso. El efecto de disminución de PIO es un poquito más discreto, va entre un 15 a 20%, tanto las tópicas como la vía oral. El pic va a ser entre las 2 y las 4 horas, pero sí el efecto comienza bastante rápido a la hora, y el washout es en 48 horas ya se puede limpiar el efecto del medicamento. Como efectos adversos, tenemos los locales, que son ardor, visión borrosa, dermatitis en los párpados, sabor amargo porque la gota pasa a través de la vía lagrimal, y también se ha visto que puede producir miopización. Y los efectos sistémicos se ven más cuando se administra vía oral, la acetazolamida, aunque también pueden estar presentes con administración tópica, y van a ser principalmente alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, y también parestesias. Se ha visto que puede aumentar el riesgo también de que se genere nefrolitiasis, así que tener en cuenta para los pacientes predispuestos, anorexia, diarrea y otras alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalemia, acidosis, por esto mismo calambres, incluso depresión de la médula ósea, hirsutismo, depresión, desgaste sanguínea, en realidad tiene varios potenciales efectos adversos.
Como contraindicaciones, se prefiere evitar cuando hay alteraciones endoteliales porque podría empeorar esto, incluso favorecer que se aumente la córnea. También se debería evitar en cirrosis hepática y tener ojo con la insuficiencia renal crónica porque requiere un ajuste de dosis. Y también precaución con los pacientes que tengan mayor riesgo de hacer una cetoacidosis diabética porque debido a todas estas alteraciones hidroelectrolíticas aumenta harto el riesgo de que se desencadene. Acá tenemos algunos ejemplos, tenemos la dorzolamida y la brinzolamida, acá algunas fotos de locotensil, Tusop, dorzolamida, Dosox, y para brinzolamida tenemos el piquinol y el azot. Ahí se me coló el Glausolet Advance, que es una mezcla. Y la cetazolamida vía oral se usa máximo cada 6 horas, el de 250 miligramos, y las tópicas se usan cada 8 o cada 12 horas. Entonces acá tenemos algunas de las combinaciones que están disponibles en Chile. Puede que me haya faltado alguna, pero estas son las que uno encuentra más fácilmente, digamos, en las farmacias. Tenemos varias combinaciones de prostaglandinas con timolol, por ejemplo. Tenemos el Ganfort como ejemplar de bimatoprost con timolol. Para la tanoprost timolol tenemos el Gluten-T, el Gax-T, el Salacom. Para travoprost con timolol, el Duotran. Luego tenemos algunos que juntan inhibidor de anidasa carbónica con timolol, que serían la Sarga y el Prinsoft-T. Para dorsolamida de timolol también el Iptic, Dortim, el Glausolet Advance, el Tioflus, el Dorsox-T y el Cosopt. Luego tenemos los que combinan los alfa-adrenérgicos con beta-bloqueador, que sería el Primoprest y el Convigal. Y el que combina los inhibidores de anidasa carbónica con alfa-adrenérgico, que sería el Simbrinza, ahí nos podemos acordar del. Y luego tenemos triasociados, que en Chile por lo menos el que encontramos más fácilmente es el Triplenex, que combina básicamente todo menos inhibidor de anidasa carbónica, tiene su prostaglandina, la alfa-adrenérgico y beta-bloqueador. Entonces, solo si le agregamos una anidasa carbónica queda con toda la terapia completa. Ahora, los agentes colinérgicos actualmente no se usan como tratamiento crónico para disminuir la PIO, pero sí fueron algo muy importante cuando se inició la terapia hipotensora ocular en la antigüedad, porque en el fondo disminuye la PIO hasta un 15-20%, pero tiene varios efectos adversos, entonces hoy en día en realidad no se usa. Y la manera en que disminuye esta presión es aumentando el drenaje del humor acuoso por la vía trabecular, porque al producir miosis, en el fondo se tironea el trabéculo, se abre y favorece el drenaje. El pique es entre la hora y media y las 2 horas, y tiene como contra que, bueno, uno produce miosis y todas las cosas asociadas, y además que se aplica como 4 veces al día, entonces dificulta harto la adherencia. Y de los efectos adversos, bueno, la miosis que ya mencioné, pero también produce dolor periocular, cefalea, miopización, esto porque se produce un espasmo del músculo ciliar que va a generar un desplazamiento anterior del diafragma iliocristaliniano y además aumenta el riesgo de desprendimiento de retina, así que hay que tener en cuenta esto para los pacientes que se lo vayamos a indicar, mirarles la periferia. Y puede ocasionar también epífora y alteraciones de la superficie. Entonces, como contraindicación tenemos los desgarros retinales, así que no olvidar fijarse en eso cuando lo vayamos a indicar. Y también es mejor usarlo con precaución en glaucoma UVI. Ahora, como medicamentos nuevos que están apareciendo en el mundo, tenemos los inhibidores de la roquinasa que si bien aún no están disponibles en Chile, fueron aprobados por la FDA en 2017 y en Estados Unidos se indica y la gente lo ocupa. La manera en que disminuye la presión es que aumenta el drenaje de la vía convencional porque relaja la malla trabecular y el canal de Schlemm, pero también disminuye la presión venosa epiescleral y disminuye la producción del humor acuoso. Esto genera una disminución de PIO entre un 20-25% y la gracia es que se aplica solo una vez al día. Entonces, eso nos favorece harto la adherencia. Como efectos adversos, se ha visto que produce hiperemia conjuntival, puede producir córnea verticillata, y también ardor, prurito, queratitis, lagrimeia, hemorragias subconjuntivales y blefaриtis. En general, cosas más bien irritativas, pero que son bastante frecuentes de verse en estos medicamentos. Ahora, hablando como de innovación, quería mencionar el implante intragranular de bimatoprost, que es el Durista, porque fue aprobado por la FDA en 2020, al menos para su uso como una sola vez,
Este es un polímero biodegradable diseñado para liberar esta prostaglandina, que es el pimatopros, de manera sostenida durante 90 días. Este polímero se va degradando y en el fondo hay cierta variabilidad, pero a los 90 días como que ya desapareció, pero el efecto sigue como dura en la acción, en la disminución de PIO hasta 24 meses se ha visto. Como efecto adverso en los estudios preliminares, porque no hay todavía tantos estudios, se ha visto que hay hiperemia, sensación de cuerpo extraño, ardor, fotofobia, incluso disminución del reconocimiento de las endoteliales, iritis y cefalea. En este estudio que puse acá salió este año y medía los efectos de este implante a un año. Y como les digo, podían verse efectos de baja de PIO hasta el año o 2 años después de su implantación. Pero en realidad esto es como equivalente a usar la prostaglandina. Produce una disminución más o menos parecida. Al principio podía llegar a disminuir hasta un 40% de la PIO, pero al año se veía que llegaba más o menos un 28%. Y la mayor gracia es que, como ya tiene la prostaglandina intragameral, no hay que usar esa gota y la reemplaza. O sea, disminuye el número de gotas totales, pero si es que sumamos el bimatoprost intracameral como un medicamento, el número de medicamentos totales que usa el paciente es el mismo. O sea, básicamente solamente reemplaza la gota de prostaglandina, no es que sea mejor. Así que quería comentarlo para tenerlo en cuenta porque es como de las cosas nuevas que han salido este último tiempo. Y esa sería la presentación. La verdad es que quería hacer un resumen de las gotas como para tener más claridad y orden al momento de indicar estos medicamentos en los pacientes. Y eso. Voy a ponerles de nuevo la tablita. Tengo también un Excel con todas las combinaciones que les puedo compartir si les interesa para poder revisar, hacer una revisión rápida con cada paciente. Eso. Perfecto, muy bien, Pascal. Súper completa la presentación. Qué bueno que hayas revisado este tema, porque como ustedes verán, cada vez van saliendo también al mercado nuevos nombres y a veces es fácil confundirlo. Y es bueno tener en cuenta las opciones de alternativas que hay para los pacientes que tienen contraindicaciones a usar alguno, ¿cierto? También es bueno esto que hayas revisado el tema del washout, y eso también es el fundamento de por qué, por ejemplo, cuando partimos un tratamiento en glaucoma, no le hacemos una curva de tensión al tiro, ¿cierto? Esperamos por lo menos unas 4 semanas para ver el efecto real del medicamento, o sea, el efecto máximo, y también si ya ha estado con otro medicamento, hay que esperar que se limpie el efecto de ese medicamento también. En el caso de los efectos adversos, bueno, ustedes ya están todos bien informados del tema, pero es bueno siempre que, o sea, lo de los beta bloqueadores, absolutamente contraindicado idealmente en los pacientes que es cierto que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, pero ustedes se van a dar cuenta, sobre todo, por ejemplo, en el hospital, que hay muchos pacientes que ya vienen tratados de antes, que vienen usando beta bloqueadores de hace mucho tiempo, y ahí uno tiene la duda, pucha, si ya 15, 10 años usando el medicamento y no ha tenido ningún efecto adverso, ¿valdrá la pena que yo se lo suspenda? Y ahí hay que tener ojo, porque en el fondo si ya no hizo una crisis asmática y ya venía tratado con eso, a lo mejor ahí no tendría tanto sentido, pero obviamente cuando están empezando ustedes un tratamiento, lo ideal es que sea una alternativa que no le vaya a producir ese efecto adverso. Y en cuanto a los problemas cardíacos, ahí yo, claro, trato obviamente primero partir con un inhibidor de la anhidrasa carbónica como segunda terapia, más que un beta bloqueador. Y si a pesar de eso a veces no es suficiente la presión intraocular, siempre les recomiendo que hagan una interconsulta al cardiólogo para que tengan un respaldo a la autorización del beta bloqueador, ¿cierto? Porque si es una arritmia a lo mejor puede ser más complicado, pero si es a lo mejor una insuficiencia cardíaca leve, a veces ellos mismos a mí me han autorizado y no debiera ser un gran problema. Y bueno, también tener en cuenta esto de la pilocarpina, que ya claramente ustedes saben que ya no está como uso de medicamento crónico. También me ha tocado ver en muchos pacientes que llegan que les dejan como de la atención primaria en forma preventiva porque tienen un ángulo cerrado, les dejan pilocarpina para que no vaya a ser pensando que con eso le podría prevenir el glaucoma agudo. Y la verdad que tampoco tiene mucha justificación eso. Ya vieron que también no está exento de efectos adversos. Puede producir también atrofia del iris. Entonces, yo tampoco lo recomiendo, no lo hago de rutina tampoco.
Se los comento nomás porque puede que lo vean. Y de los alfa-agonistas, su mayor utilidad, obviamente sabemos que no es la primera opción de adición de terapia, sino que sería más bien la última gota de adición de terapia, porque tiene muchos efectos adversos locales. Y su principal utilidad, les diría yo, que es para evitar pics hipertensivos después de procedimientos láser, ¿cierto? O ya como última adición en pacientes que creemos que no pueden hacer alergia. Y interesante lo que nombró también la Pascal de las cosas más novedosas, ¿cierto? Este implante Bimatoprost, que si bien tiene el mismo efecto que cualquier prostaglandina, tendría la ventaja de a lo mejor mejorar, evitar el problema que puede haber en pacientes con mala compliance y agregar una alternativa más. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o tenga algún comentario en cuanto al tratamiento farmacológico en general o la misma Pascal, no sé. Yo tengo una pregunta, Doc. ¿Finalmente los inhibidores de la roquinasa están disponibles en el país? En Chile no, todavía no han llegado. Hay países en que están disponibles, pero acá en Chile no ha llegado todavía. Se supone que van a llegar. A mí uno de los representantes, creo que de Alcon fue el laboratorio que me dijo que van a llegar, y este implante de Bimatoprost también eventualmente va a llegar. ¿Cuándo? No sabe. Súper, gracias. Y bueno, quizás a lo mejor lo otro que sería importante recalcar, que cuando nosotros, por ejemplo, sobre todo en el hospital, hay muchos pacientes que son diabéticos, ¿cierto? O que tienen insuficiencia renal, cuando uno quiere dejarle acetazolamida hay que ser bien cauteloso, incluso también con el manitol. Entonces, obviamente un paciente con etapa renal 4, o sea, 5 por ningún motivo, y 4 a lo mejor no. Siempre yo les sugeriría que se respalden con una interconsulta al nefrólogo para no hacerle más daño que beneficio. Y eso.